Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerles aquí este día. Gracias por compartir con nosotros Vida para Todos. Desde San Isidro del General, Federico y Flor Núñez, compartiendo este espacio, esta palabra con sus vidas. Damos gracias al Señor por acompañarnos. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Aparece allí en pantalla el YouTube, ¿sí? Le agradecemos infinitamente que se esté suscribiendo. Suscríbase al canal, sí, suscríbase al canal YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. No olvide suscribirse y poner allí su campanita para poder acompañarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy queremos compartir una palabra con ustedes, agradecer a todos los amigos que nos acompañan y darle gracias, Señor, por este día, ¿sí? Hoy queremos hablar un poco de caminos bloqueados. Ese es nuestro tema de hoy. Prácticamente todos los días vemos carreteras bloqueadas. Eso es algo por diferentes razones, algo que vemos cotidianamente en la televisión, escuchamos por los medios de comunicación. Es una forma de protesta que las personas usan para llamar la atención de las autoridades ante un reclamo que puede ser o no puede ser pertinente. Cuando esto sucede, pasa que hay personas de ambos lados. Están los que cortan de un lado, los que bloquean, y por otro lado los que reclaman porque quieren usar ese camino para volver a su casa o para ir a su trabajo, para lo que sea. Este tipo de reclamo que se generó ahora en este tiempo, que está generando en este último tiempo prácticamente todos los días, no es algo novedoso, ya que existe desde que el hombre ha sido creado, es decir, existe desde el mismo principio. Hay personas que se han quedado incluso durante esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia. Hay personas que se han quedado bloqueados en algunas ciudades a las que han ido. Algunos han viajado por trabajo, otros han viajado por placer o por diversas razones que viajaron y se han quedado bloqueados en otros países y no pueden regresar a casa. Obviamente que son razones que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Pero hay una historia que quiero contarles hoy, una breve historia muy similar de la Biblia. Hay una historia similar de la Biblia de un bloqueo, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 24 dice: después de expulsarlos, el Señor puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Fíjense que en esta pequeña historia que se cuenta allí en capítulos de Génesis, este pequeño relato que se cuenta, dice que allí también hubo un bloqueo, desde el mismo inicio, ¿no? Hubo bloqueo, pero esta vez no fue de parte del hombre, sino que fue de parte de Dios. Es decir, Dios bloqueó un camino para hacer oír un reclamo en el mismísimo jardín del Edén. Allí comenzaron los bloqueos, ¿no? Adán y Eva quieren volver a casa después de que ellos quiebran el pacto, ¿no? Quieren volver a casa, pero se torna imposible porque dice la palabra que Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín. Parece que era el acceso al camino al oriente del jardín del Edén, y colocó un querubín con una espada encendida que destellaba al moverse de un lado a otro, dice, a fin de custodiar, de bloquear el camino para que Adán y Eva no pudieran regresar a donde estaban. Ahora, Dios bloquea el camino para hacer oír su reclamo. Dios está reclamando, Dios es el que reclama, ¿no? En el mismísimo jardín. ¿Por qué? Adán y Eva están queriendo volver a casa, pero es imposible. Es decir, hay reclamo de un lado, Dios reclama de un lado y también Adán y Eva están reclamando que quieren volver a casa. Por un lado estaba Dios, como dije, reclamando en ese camino que ahora estaba cerrado, pero a causa de la violación del pacto, habían violado el pacto. Por otro lado, del otro lado del camino, estaban los que pretendían volver a casa por ese camino que ahora estaba protegido por querubines, ¿no? Protegido por querubines. No eran policía, no era la policía caminera, no era el ejército, sino que había querubines protegiendo ese camino, ¿no? Ahora, veámoslo un poco en perspectiva este asunto. Dios estaba en su casa. Dios estaba en su casa, es decir, en su presencia
moraban los primeros seres vivientes. Su casa era el Edén, y en su presencia, en su casa, Dios había puesto los primeros seres vivientes, Adán y Eva, y ellos estaban conviviendo con Adán en su casa. Ahora, el camino a casa está bloqueado, ¿sí? Y Dios sigue estando en su casa, Él sigue estando en su casa, en su lugar santo, ¿sí? Pero los que estaban allí, que estaban en un lugar de privilegio, ahora ya no están en casa. Dios los echó de allí, ¿no? Y ya sabemos las razones. El asunto es que para poder llegar a casa, para poder regresar a casa, se torna complicado. Lo mismo pasa con los bloqueos de hoy, ¿no? Quieren volver a casa y se torna allí una peligrosa marea de gente que quiere incluso pelear con la policía, sobrepasarlos, sobrepujarlos, y a veces se arma hasta un poco de violencia en ese sentido. Y el tema aquí es que Adán quiere volver a casa, Eva quiere volver a casa, pero se torna complicado porque Dios ha bloqueado el camino. Hay un querubín allí con una espada encendida. Por lo tanto, no hay forma de llegar, no hay un camino alternativo. Dios dice, por aquí no van a pasar, el camino a casa está bloqueado, ustedes no pueden volver. Pero ¿cuál fue la razón? Veamos un poco, ¿cuál fue la razón del bloqueo? Vamos a llamarlo así, la razón del bloqueo. ¿Por qué ese camino está bloqueado? Génesis capítulo 3, 1 al 3 nos explica la razón del bloqueo. Dice, la serpiente, que era más astuta, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho, cierto día le preguntó a la mujer. Aquí se plantea la razón por la que se bloquea el camino a casa. ¿De veras, les dijo, de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esta pregunta se la hizo la serpiente a la mujer. Claro, dijo ella, que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó esta mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto de lo que no se nos permite comer. Dios nos dijo, no deben comer, ni siquiera tocar, porque si lo hacen van a morir. Es decir, si lo hacen ustedes están muertos. Lo voy a echar de acá, no, lo voy a echar de mi presencia, lo voy a echar de mi casa y no van a poder volver a casa. Es decir, que la razón del bloqueo es que estos primeros seres vivientes, Adán y Eva, ellos violaron, quebraron, desecharon el pacto establecido entre Dios y los primeros seres vivientes. Dios les había dado una orden, a la cual ellos en principio obedecieron. Pero luego, como tenían la capacidad de elegir, como todo ser humano, hoy todo el mundo tenemos la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, estos primeros seres vivientes decidieron elegir lo malo. Estaban en un lugar de privilegio. Estaban en la mismísima presencia de Dios, en la casa de Dios, en su lugar santo. El jardín era su lugar santo, pero al haber quebrado el pacto, al haber tirado el pacto por la borda, decidieron voluntariamente hacer lo que no le correspondía, es decir, decidieron desobedecer. La desobediencia no es algo que se hace porque otros te obligan. La desobediencia es un acto personal, individual, ¿sí? Que uno mismo decide hacerlo, ¿no? Esto quiere decir individual y personal. Ahora, este pacto fue quebrado, como dije, voluntariamente. El resultado es que después de violar el pacto, es que ahora estaban del otro lado del bloqueo. Están del otro lado del bloqueo. Vamos a aplicar esto a la vida de hoy, a nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que te ha puesto del otro lado del bloqueo? Si estás del otro lado del bloqueo, quiero decirte que hay algo que te puso del otro lado del bloqueo. Nadie puede estar del otro lado del bloqueo a menos que uno haya decidido irse del otro lado. Dios no te va a sacar de su casa, Dios no te va a sacar de su presencia, Dios no te va a sacar de su lado, del lado donde hay privilegios, hay bendición, hay vida, hay todo ahí. Porque estar al lado de Dios es tenerlo todo. Él es el dueño de todo. Del mismo cielo, Él es el Dios, el dueño de las estrellas, el dueño del oro, de la plata, del mar, de todo lo que hay que existe, Él es el dueño. Le ha dado al hombre la capacidad de administrar, pero lo ha perdido. Ahora, pierde ese privilegio al ponerse del otro lado del bloqueo. Ahora, ¿qué te ha puesto a ti del otro lado del bloqueo? Aunque quieras regresar, te das cuenta de que no podés regresar por tus medios. Quieres regresar, estás pensando, tengo que regresar, pero no encuentras la forma. Estás como Adán y Eva del otro lado del bloqueo, ¿no? ¿Qué hacer entonces?
Hay que esperar que se levante el bloqueo. Ustedes saben que los bloqueos hoy, finalmente, después de unos cuantos días, entre arreglo de una de las partes, arreglo de una de las dos partes, deciden bloquear o simplemente el gobierno, la policía decide voluntariamente, bueno, vamos a permitir que pasen y pasan, ¿no? Y aún sin hacer arreglos a veces. Pero aquí no hay arreglo. Dios no quiere hacer arreglos. Dios está dispuesto a no aflojar. Dios no quiere levantar el bloqueo. Y entonces hay que esperar que los querubines se cansen. Los querubines no se van a cansar. Hay que esperar que los querubines se vayan. Los querubines no se van a ir. Hay que esperar que Dios se arrepiente y que cambie la orden. Dios no se arrepiente de lo que decide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay dos tipos de actitudes para aquellos que están del otro lado del bloqueo. Hay dos tipos de actitudes, solamente dos tipos de actitudes, es decir, dos decisiones que podemos tomar si estás del otro lado del bloqueo. Por un lado, están los que dicen, está bien, ya que no me deja pasar, al fin y al cabo, no quiero volver a casa. No voy a volver a casa, no voy a volver a Dios, no voy a volver a su casa, no voy a volver a la iglesia, no quiero volver, dice, ¿no? Es decir, decididamente toman una decisión de no volver, es decir, no les interesa porque piensan, debe haber algo mejor. No creo que sea la unión con Dios lo mejor que debe haber en la vida. En la vida debe haber otras cosas aparte de Dios. Estas personas creen tener los ojos abiertos y se sienten sabios. Pero no solo son necios. Necios que niegan a Dios, la bondad de Dios y lo que Dios les está ofreciendo. Esto es lo que sencillamente dicen con orgullo, a Dios no lo necesito. Por lo tanto, no quiero volver a casa. Esta es una de las posturas. La otra postura, la otra posición es, por otro lado, están aquellos que dicen, yo quiero volver a casa, esa es mi casa, yo estuve ahí, me echaron por mi culpa, pero yo quiero volver. Ahora, ¿qué debo hacer para que Dios cambie de postura, para que Dios cambie su posición? ¿Cómo voy a lograr a casa? ¿Cuál es la forma? Miren, hay una forma, porque en el fondo del corazón de Dios, Él está esperando algo de nuestra parte. Salmo 119, verso 79, refleja un poco lo que Dios desea en el fondo. Él está puesto un bloqueo, pero Él está deseando que usted vuelva a casa. Pero no es así nomás, tiene que haber algo en el medio. Salmo 119, verso 79 dice, que se reconcilien conmigo los que te temen, los que conocen tus estatutos. ¿Qué está esperando Dios? Dios está esperando la reconciliación. ¿Qué está esperando Dios? En otras palabras le voy a exponer. Dios está esperando que te arrepientas de lo que hiciste. Por eso es que te echó de casa. Por eso es que ya no sientes su presencia. Por eso es que te sientes vacío. Por eso es que te sientes solo. Por eso es que te sientes abandonado. Sientes que nadie te ama como Dios te amaba. No se trata de cuánto tú quieras hacer o hagas, sino de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que regreses. La voluntad de Dios es que tú te reconcilies con Él, no que Dios se reconcilie contigo. Dios está totalmente dispuesto a hacerlo, pero la decisión la tienes tú. Si no sientes esa reconciliación, piensa esto, déjame decirte esto. Si no sientes esa reconciliación, hay querubines en tu camino. Hay querubines en tu camino. Y si hay querubines en tu camino, déjame decirte que es altamente probable que haya un acto de desobediencia de tu parte. Por eso es que no puedes regresar. Por eso es que no sientes su presencia. Es causa del pecado que te echaron de casa, de la presencia de Dios, de la relación que tenías con el Creador, de tu buena posición que ostentabas. Ahora, ¿qué debes hacer? Debes corregir eso y debes ver lo que Dios te ofrece para poder lograr esa reconciliación. Ahora, hay un solo camino para volver a casa. Hay un camino alternativo. Déjame darte esta preciosa noticia. Hay un camino para volver a casa. Hay un camino para volver a la presencia del Padre y a disfrutar de los beneficios que Dios tenía para ti. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús claramente recibe esta orden del Padre. El Padre dice, yo quiero que se reconcilien. Para que se reconcilien, ¿qué hace? Envía al Hijo a darte una buena noticia. Él viene a traerte la buena noticia, viene a traerte el Evangelio. ¿Y qué es la noticia del Evangelio? Dice, quiero que sepas que nadie puede regresar a casa porque hay un camino bloqueado a causa del pecado. Hay querubines con espadas encendidas, no puedes volver al Padre. El único que puede llevarte al Padre es que tengas un salvoconducto y el salvoconducto se llama Jesús.
Él es el camino, el único camino para volver a casa se llama Jesús. Déjame ir cerrando esta reflexión. No te quedes en el bloqueo, esperando, porque vas a esperar por siempre. Hay personas que están esperando, quizás Dios se arrepienta, quizás los querubines se vayan, en la noche va a desaparecer el bloqueo. No va a desaparecer. Hay otros que se ponen agresivos, empiezan a tirar piedras. Hay otros que queman neumáticos, hay otros que queman así, ruedas se están quemando ahí, haciendo una quema. No te quedes en el bloqueo. Lo que necesitas primero es reconocer a Jesús. Por medio de Jesús es que vas a poder volver a casa. Lo que necesitas es que aquel que es enviado del Padre, que vino en forma humana para salvar a los que están del otro lado del bloqueo. Si tú estás del otro lado del bloqueo, necesitas reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, necesitas arrepentirte. ¿Vio que para llegar a algún sitio hace falta una carta? Hoy hace falta una carta de autorización que las autoridades pertinentes te entregan para llegar a ese sitio. Bueno, el Padre proveyó una carta. La carta es el salvoconducto para llegar a casa del Padre y esa carta se llama Jesús. Él te está ofreciendo la posibilidad de volver a casa. Decile a Jesús con tu corazón arrepentido, arrepentite de lo que has hecho. Decile al Señor, quiero volver a casa. Señor, quiero volver a casa. Ya dije, no, hay personas que no quieren, pero estoy hablándote a ti que quieres y también estoy hablando a aquellos que no quieren, porque no saben lo que se están perdiendo. Quiero volver a casa. ¿Sabes? El Señor te va a decir lo que tienes que hacer. En primer lugar, reconoce a Jesús como el enviado de Dios. Eso es lo primero que tienen que hacer. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo que descendió, que se hizo carne y nos trajo la buena noticia de que podemos superar el bloqueo y podemos volver a casa. Segundo, pídele perdón por tus pecados, porque son tus pecados los que provocaron el bloqueo. No es que Dios arbitrariamente te puso un bloqueo, no, el bloqueo lo generaste tú. En tercer lugar, acéptale a Jesús como tu Salvador personal, como tu Dios. Dile, Señor, yo quiero que seas mi Dios, mi Dios. En cuarto lugar, prométele seguirle fielmente todos los días de tu vida y no volver a pecar para no quedar del otro lado del bloqueo. En quinto lugar, busca un lugar donde Dios esté. Dios está en su casa, Dios está en su santo templo, Él está en la presencia, Él no se baja del trono, Él está allí. Busca un lugar donde esté el Espíritu de Dios, donde esté su palabra, donde te puedas congregar, crecer para vivir tu vida en la casa de tu Padre, porque ese es tu lugar. No hagas como Adán, no hagas como Eva, que nunca más pudieron volver. Ellos no tuvieron la cruz, no tuvieron a Jesús. No tuvieron al reconciliador, pero tú sí lo tienes. Tú tienes al reconciliador. Dile al Señor este día, Señor, yo necesito reconciliarme contigo. Yo necesito volver a casa de mi Padre porque es el lugar donde yo tengo que morar. Ese es mi lugar, esa es mi casa. Y quiero volver a mi casa, quiero volver a la presencia del Padre. Vuelve con un corazón arrepentido, que Dios está dispuesto a bendecirte. Querido amigo, que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Haz de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.